Las más esperadas del 2021 para los fans de Marvel es sin duda Venom Let There Be Carnage, una película que sin duda todos teníamos ganas de ver, pues por fin en esta película se iba a cumplir el sueño de muchos fans de Spider-Man de ver el primer enfrentamiento entre el Protector Letal y su hijo el simbionte rojo. Y es en serio, estoy seguro que algunos de los usuarios que sintonicen este video llevan esperando ver esto desde la época en la que todavía estaba viva la saga de Tobey Maguire, cuando salían pósters falsos y trailers fake de Spider-Man 4 de Carnage. Aquí la pregunta es, ¿esta película estuvo a la altura de las expectativas? Eso lo sabremos a continuación. Yo soy Charlie de Refugio Arácnido y aquí comenzamos. Vamos a empezar con la historia, que está inspirada libremente en el arco de Carnage de The Amazing Spider-Man, que son el 361, 362 y 363, y en algunos elementos de Maximum Carnage que son tomados para la trama de la película. Uno de los problemas que yo tenía con la película anterior era que su historia no adaptaba tal cual la historia de los cómics, y eso repercutió en el filme, ya que no puedes explicar cómo es que ambos protagonistas tenían química. Digo, en los cómics es más entendible porque pasaron por un arco relacionado con Spider-Man, sin embargo, al ser un gran ausente en esa misma película tuvieron que hacer un híbrido raro entre la saga del traje negro de los cómics 616, un poquito de la serie de los 90 y parte del cómic de Lethal Protector para hacer su historia, lo que hizo una deformación, un Frankenstein todo raro, con una película sin un camino fijo. Sin embargo, al ya haber presentado al héroe de la historia, estaba directo al grano, ya que la película nos muestra en la mayor parte del tiempo elementos que serán importantes para más adelante en el filme o incluso en el futuro de las películas de este universo raro que está haciendo Sony con los personajes de Spider-Man. Un punto ambiguo de la película es que se encarga de tomarse ciertas libertades creativas. Algunas se encargan de mejorar lo que ya se había hecho en los cómics, otras se encargan de adaptarlos adecuadamente para que quede con el contexto de la película, pero hay otras que sin duda empeoran elementos que se pudieran haber aprovechado mejor. Esto lo abordaré más adelante, pues lo entenderán muchísimo mejor. Algo que se mantuvo de la película anterior es que los efectos especiales se siguen viendo mal, como si no hubiera un avance con respecto a la película anterior, pues los simbiotes siguen pareciendo como de plastilina, lo cual es deprimente tomando en cuenta que es el debut cinematográfico de Carnage, y digo, hasta los efectos del simbiote en Spider-Man 3 se siguen viendo mejor, y esa película tiene como 14 años. Otro aspecto que considero que estuvo ok fue la banda sonora, si bien no es la gran cosa, porque no lo es, creo que es funcional, o sea, sirve para la historia. Creo que eso está bien, supongo, pero algo en el que sí me puedo quejar es la canción que hizo Eminem en colaboración con otros artistas para la película, pues se quedó muy por debajo del tema de la película anterior, que fue el Venom, justamente de Eminem, el cual, si me lo preguntan, capta bastante bien la esencia del personaje. Esta sencillamente como que parece una canción que puedes escuchar en la radio y al otro día se te olvida. Y digo, es muy decepcionante tomando en cuenta que para Spider-Man Into the Spider-Verse se echaron toda la carne al asador, hicieron una playlist mamalona con un chorro de canciones de diferentes artistas que embonaban perfectamente con la película. Digo, son tan buenas que las tengo en Spotify. Las escenas de acción estuvieron muy bien, a diferencia de la película anterior que parecía como pelea genérica de película de acción de los 2000. Aquí los personajes hacen gala de sus habilidades para entregarnos escenas de acción que, si bien no son memorables, sí son lo suficientemente buenas para revisitarlas más adelante. Lo mejor sin duda fue la batalla final, en el que los personajes se dan por tú para ganar la pelea, lo cual genera mucha tensión en el tramo final del filme. El ritmo de la película yo lo siento bastante bien, ya que en ningún momento te sientes que ya quieres que se acabe la película. Hasta podríamos decir que casi no hay relleno, salvo por escena en la que Venom se va a la fiesta, pero de ahí en fuera me parece que está bien hasta cierto punto. El único problema con este punto es que en el momento en el que pasamos del clímax al desenlace hay un cambio muy abrupto y poco natural,
Digo, de un momento estamos peleando con Carnage y al otro Eddie ya está en Hawái o en algún tipo de playa. No, la verdad no puse atención a ese detalle, pero sí es un poquito forzado como pasamos del punto A al punto B. Algo que tampoco me gustó de la película son los personajes secundarios, pues solo están ahí para existir o para que la trama pueda avanzar. Por ejemplo, Anne Wayne solo está ahí para ser el interés amoroso del protagonista y ser la damisela en apuros, algo que para los 2000 hubiera estado bien. Pero tomando en cuenta que hay muchas heroínas en Marvel Studios, como por ejemplo Black Widow, Capitana Marvel, Scarlet Witch, Sylvie, y que incluso She-Venom ya había hecho su aparición en la película anterior, pudieron utilizarla para hacer un rival de Shriek, que es el interés amoroso de Cletus Cassidy, pero no, solo sirve para que sea pues, el interés amoroso del protagonista y ya. Con respecto a Shriek, es un personaje funcional, pues, realmente en los cómics no es como que sea la gran cosa. Está bien para lo que sirve, está bien para lo que fue usada en la película, pero no es precisamente memorable. O por ejemplo Patrick Mulligan, el cual sirve como una piedra en el zapato para nuestro protagonista, lo cual lo hace un poquito molesto y hasta un poquito odioso, lo cual hace que no pueda empatizar con el personaje, ya que en lugar de haberle dado aquella historia de los cómics donde tenía familia y llegó a ser papá, pues lo hicieron como un antagonista secundario, terciario, que no realmente aporte mucho a la trama, más allá del final de la película, que bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Puedo que lo puedan aprovechar bien en el futuro porque el personaje tiene potencial y creo que lo pudieron haber explotado un poquito más. Habiendo terminado de hablar de manera general de la película, me centraré en los dos personajes principales. La química entre ambos personajes es genial, pues va a la perfección con lo presentado en los cómics, con Eddie Brock siendo una persona perturbada y luchando por controlar a Venom, mientras que por otro lado nuestro protector letal se nos muestra agresivo y con ganas de saciar su hambre, sin importar a quién tenga que quitarle la vida para satisfacer sus necesidades, algo que directamente está sacado de los cómics. El arco que atraviesan ambos personajes hasta cierto punto es adecuado, pues en la película anterior no había una razón como tal para que trabajaran en conjunto, pues teniendo en cuenta que no podían usar Spider-Man, que pues era muy difícil forjar un vínculo entre ambos individuos. Recordemos justamente que en los cómics la razón por la que ambos se unen es porque le tienen un odio a Spider-Man. Pero en esta película más o menos logran un resultado satisfactorio hasta cierto punto, aunque siento que hay muchas oportunidades desaprovechadas que en lugar de usarlas para la historia, las usan para hacer chistes, que de hecho en mi opinión es lo más flojo de la película. A diferencia de lo que se cree por distintas adaptaciones, Venom, si bien es cierto que es un personaje bastante agresivo y que no teme lastimar a nadie, aplica en la mayor parte del tiempo solo con Spider-Man. ¿Y por qué solo con Spider-Man? Pues bueno, recordemos que el simbionte y Eddie congeniaban precisamente porque odiaban al trepamuros, pues había arruinado de cierta forma su vida. Sin embargo, Eddie como tal no es una mala persona, pues incluso han habido momentos en los que se le ha tocado ser un héroe. Es más, en el cómic de Lethal Protector, el tipo solía hacer chistes como los que hace en la película, lo cual está bien hasta cierto punto y no hay problema en ese aspecto, por lo menos para mí. Entiendo que a muchas personas sí pueda ser molesto y eso es entendible. No a todos nos tienen que gustar lo mismo, pero yo creo que el principal problema es que tiene el mismo problema de humor que las películas de Marvel Studios, y es que no se saben medir con los chistes y suelen soltarlos a cada rato. Y para colmo muchos de ellos son bastante infantiles. Y no me refiero a un nivel de serie tipo Disney Channel, que es como los chistes que normalmente hacen en películas como por ejemplo las del Spider-Man del MCU, sino que son unos chistes tan penosos que te recuerdan a los que hacía Joel Schumacher con sus películas de Batman, y eso deja en ridículo al personaje de Eddie, pues le quita esta aura de ser la parte seria del equipo, convirtiéndolo en un hazme reír como lo que hacen más o menos con Spider-Man, que lo ridiculizan para hacer chiste fácil pero termina dando pena ajena.
Con Venom, como dije, no tengo tanto problema porque muchos de sus ademanes son así en los cómics. Quizás la única queja sería la escena de la fiesta, que a pesar de que de alguna manera sirve para que Venom pueda desahogarse con respecto a que no pueda matar gente ni comérsela, creo que se pudo haber hecho de otra forma. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Realmente espero que para futuras películas se pueda más o menos rectificar este camino del personaje, porque tienen muchas áreas de oportunidad que se pueden aprovechar muy bien. Vamos a hablar del plato fuerte de la película, Cletus Kasady. Su historia es casi la misma que la de los cómics. Un niño con graves problemas psicológicos que termina quitándole la vida a su madre, a su abuela, para que después fuera enviado a un orfanato y de ahí pasa a ser un asesino serial. Hay cambios que considero que estuvieron muy bien, como por ejemplo el hecho de que, a diferencia de los cómics en el que prácticamente el personaje nació destinado a ser un psicópata, aquí en la película nos explica que siempre hay dos lados de la historia y nos comenta que Cletus sufría de abuso en su casa y que por eso hizo lo que hizo, lo cual le agrega humanidad al personaje y no hace que sea como medio forzado el hecho de que haya nacido siendo malo, sino que fue moldeado conforme fue pasando el tiempo, que de hecho así es como normalmente inician los asesinos seriales. Otro cambio que fue hecho fue la relación con Shriek, ya que a diferencia de los cómics en el que salía con Carnage porque la trama lo amerita, aquí nos explica que en el orfanato Shriek conoció a Cletus defendiéndolo de otros bullies y de ahí nació su relación de pareja, que lo cual hace un poquito más de sentido que se junten posteriormente en la trama. Y Carnage, pues qué le digo, es una máquina de matar hecha y derecha. Su diseño es una calca de los cómics del universo 616, aunque a veces con la iluminación amarilla, / naranja o roja. Recuerda también el del universo Ultimate. Me gusta cómo Carnage tortura a la gente y les quita la vida. Tal vez no sea tan violento o sangriento como en los cómics, pero vamos, es funcional para la trama. Digo, el Carnage de la serie de los 90 ni siquiera mataba gente, solo se les absorbía su energía vital y aún así podía considerarse una amenaza para Spider-Man y para Venom. Pero, y aquí siempre hay un pero, no me gustaron dos cosas del personaje. En primera, en los cómics se nos establece que tanto Cletus Kasady como Carnage en teoría son como el mismo ente, pues en lugar de tener personalidades radicalmente distintas como es el caso de Venom y Eddie, pues aquí Carnage, al tener una conexión más íntima porque justamente están enlazados por la sangre de Cletus Kasady, ambos suelen tener una manera de pensar sincronizada y actúan de la misma forma, y eso es algo que no pasa en la película. Digo, Cletus tiene mucha personalidad, pero Carnage, en lugar de ser algo parecido a lo que vemos en los cómics y en series animadas, aquí parece como un final boss genérico. Le quitan como que esa parte lunática de Carnage. Hasta cierto punto está algo nerfeado, con el fin de que Venom le pueda hacer frente. Digo, como Spider-Man no está, es hasta cierto punto lógico, pero la verdad es que sí deja un poquito mal parado al personaje. Digo, tomando en cuenta que en los cómics Carnage es tan poderoso que Spider-Man y Venom tuvieron que hacer de lado sus diferencias para enfrentarlo. Otra cosa que no me gustó fue el final del personaje, pues en lugar de aprovecharlo para futuras entregas y quién sabe, igual y hasta un día tenemos una adaptación de Maximum Carnage, deciden acabar con la vida del personaje, lo cual me parece el equivalente a haber matado a Venom en Spider-Man 3. Pues en lugar de dejarlo vivo para más películas, deciden matarlo y ya. Es muy triste, pues el personaje pudo haber sido aprovechado más a futuro, aunque bueno, tomando en cuenta que en los cómics Carnage fue partido a la mitad por Sentry y sobrevivió flotando por ahí en el espacio, tal vez, solo tal vez, lo podamos ver en una tercera película. Vamos a terminar el video hablando del elefante en la habitación. La escena post créditos. Empieza con Venom platicándole a Eddie acerca del poder y conocimiento que tienen los simbiotes a través de los años, y en el momento en el que se los va a mostrar, algo pasa en el lugar en el que se encuentran, como si se distorsionara el universo, lo cual desconcierta al propio Venom porque no era precisamente lo que tenía planeado, como si él no tuviera control de eso. Y después nos transportamos al universo cinematográfico de Marvel y vemos un reportaje del Daily Bugle en el que vemos que están pasando un reportaje especial donde vemos que la identidad de Spider-Man fue revelada,
y Venom termina lamiendo la tele. No sabemos en qué momento transcurre esta escena, pero tomando en cuenta lo que vimos en el tráiler de No Way Home y viendo lo que sucedió en esa escena, podríamos especular que lo más probable es el hecho de que el haber hecho mal el hechizo Doctor Strange probablemente fue lo que lo trajo al MCU, lo que podría dar a entender que a lo mejor, muy probablemente, aunque no me hagan mucho caso siendo sinceros, que dudo que pase, pero puede ser que Venom tenga un papel en No Way Home. Lo visto en la escena post créditos nos plantea muchas cosas que van a ser de mucha utilidad en el futuro. En primera, la existencia de más simbiotes derivarían en la aparición de personajes como Toxin, que de hecho es casi un hecho que va a aparecer en la siguiente película, pero también hay algo que lo veo algo difícil, por lo menos a corto plazo, por lo que estaría bien que lo tomáramos con pinzas, y es que lo más probable es que quieran usar en las películas de Venom a futuro el lore de los simbiotes y a villanos como Null, el dios simbiote, como potencial antagonista para futuras películas. Aunque bueno, lo veo algo difícil. Otra cosa es que con Venom ya establecido en el universo cinematográfico de Marvel, directamente podremos ver en el futuro cercano un enfrentamiento de Spider-Man y Venom, alguna adaptación del pasaje de los cómics del Traje Negro, o bien alguna alianza entre ambos personajes para enfrentar a un enemigo más grande que lo supere en poder, aunque se me hace difícil pensar en alguien dado que el único en el que pensaba era Carnage, pero pues él ya está muerto. La película es mucho mejor que su antecesora, pero siendo sinceros es un producto muy mejorable, pues hay áreas de oportunidad que no fueron del todo aprovechadas, además de que hay cosas que se pudieron haber quitado de la película para mejorarla, pero pues las mantuvieron y de hecho las empeoraron un poquito la experiencia. Si buscas distraerte de la escuela, del trabajo o cualquier otra cosa, pues esta película es para ti. Pero si buscabas ver algo parecido a la calidad de trabajos anteriores como Into the Spider-Verse o la trilogía de Tobey Maguire, pues te vas a ir muy decepcionado de la sala de cine. Es como si sacaras un 7 en un examen. O sea, sí pasaste, pero pudiste haber sacado una calificación mucho más alta. Pero bueno, lo pasado, pasado. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, comentar, darle me gusta, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme en mis redes sociales como Facebook y Twitter, donde estoy publicando actualizaciones de los futuros videos del canal. Yo soy Charlie del Refugio Arácnido. Me despido, nos vemos hasta la próxima.